Hola a todos, yo soy Miquel, un estudiante de doctorado aquí en el IFT. Tal vez hayáis visto que hace poco Netflix ha sacado una serie que se llama El problema de los tres cuerpos y desde el canal del IFT pues no nos podíamos quedar sin hablar de ello. ¿Qué es el problema de los tres cuerpos? ¿Qué tiene la física que decir al respecto? Y sobre todo, ¿qué tiene todo esto que ver con el caos? Vamos a verlo. Antes de empezar, mencionar que hace poco el canal MathsMike ya sacó un vídeo sobre este tema que está muy bien y que os recomendamos verlo. El problema de los tres cuerpos es un clásico de la historia de la física y se remonta al siglo XVII cuando Newton introdujo su ley de la gravitación universal. En este problema vamos a tener tres cuerpos que pueden tener distintas masas y vamos a asumir que la única interacción que existe entre estos tres objetos es la interacción gravitatoria. El problema en general consiste en: dadas unas posiciones y unas velocidades iniciales de estos tres cuerpos, que pueden tener masas arbitrarias, tratar de determinar mediante una fórmula cerrada cuál va a ser la posición de cada uno de estos tres cuerpos en un instante de tiempo posterior. Antes de meternos en harina con el problema de los tres cuerpos, nos va a venir bien recordar un poco al hermano pequeño de este problema, el problema de los dos cuerpos. En el problema de dos cuerpos vamos a tener dos objetos con masas m1 y m2 que interactúan únicamente a través de la ley de gravitación universal. La fuerza que uno ejerce sobre el otro viene dada justamente por la ley de gravitación universal de Newton, que nos dice que la fuerza va a ser proporcional a la constante de gravitación universal de Newton, el producto de las masas de los objetos, y en el denominador vamos a tener el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. Fijaos también que ya hemos hecho uso de la segunda ley de Newton aquí, la que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Una cosa importante a tener en cuenta es que estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales, es decir, por cada una de ellas vamos a tener tres ecuaciones normales o las de toda la vida que corresponderán a las coordenadas x, y z de cada vector. Entonces, realmente, aunque tengamos un sistema de dos ecuaciones vectoriales, realmente estamos trabajando con un sistema de 6 ecuaciones ordinarias. Este sistema es lo que se conoce como un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo grado, ya que la aceleración se define como la segunda derivada de la posición. Para resolver estos sistemas, por tanto, vamos a tener que especificar dos condiciones iniciales para cada cuerpo, su posición y su velocidad. Pues resulta que hay un truquito que nos va a ayudar mucho a resolver este sistema de ecuaciones. La idea, intuitivamente, es que si nos colocamos exactamente en el centro de masas del sistema, vamos a ver cómo los dos cuerpos giran en sincronía alrededor de nosotros. Matemáticamente, esto lo que va a suponer es que vamos a hacer un cambio de variables que nos va a ayudar a simplificar la forma de estas ecuaciones. Las variables que nos van a funcionar para poder resolver el sistema de ecuaciones anterior de manera más sencilla van a ser estos de aquí. R1 y R2 son nuestras variables anteriores y vamos a definir dos nuevas variables a partir de ellas, R minúscula y R mayúscula. Intuitivamente, lo que representa cada una de ellas, la primera simplemente va a representar la distancia, el vector de posición relativo entre los dos cuerpos, mientras que esta R mayúscula simplemente va a ser el vector que apunte al centro de masas del sistema de dos cuerpos. Sustituyendo estas nuevas variables en el sistema de ecuaciones anterior, obtenemos estas nuevas dos ecuaciones. Como vemos, la primera de ellas se ha vuelto mucho más fácil de resolver. Intuitivamente, lo que nos va a decir esta primera ecuación es que el centro de masas del sistema no es acelerado, es decir, se mueve uniformemente. A efectos prácticos podemos pensar que es como que el centro de masas no se mueve, ya que veníamos diciendo que el truco para resolver estas ecuaciones iba a ser imaginarnos que nosotros podíamos movernos junto con el centro de masas. Entonces, de tener dos ecuaciones vectoriales que a priori no parecían sencillas de resolver, gracias a este cambio de variable hemos conseguido un sistema de dos ecuaciones, pero una de ellas es muy sencilla de resolver. Ahora lo que tendremos que hacer es ocuparnos de esta segunda ecuación. La resolución de esta segunda ecuación no es para nada evidente, pero tampoco es extremadamente difícil. En este vídeo nos vamos a tomar la licencia de daros directamente cuál es la solución, pero en caso de que alguien esté interesado en ver la resolución de esta ecuación, vamos a dejar un enlace en la descripción. La solución a la ecuación que os acabamos de enseñar va a ser más sencilla de expresar en unas coordenadas radiales, es decir, expresándolo en función del radio y del ángulo. La expresión de la solución viene dada por esta fórmula de aquí, donde
L cuadrado es una constante asociada al momento angular del sistema, G es la constante de gravitación universal de Newton, tenemos la masa total del sistema de dos cuerpos y tenemos por aquí un número E que va a ser la excentricidad de la órbita. Dependiendo del valor que toma en la constante E, esta ecuación simplemente está representando secciones de cónicas. Es decir, el caso en el que E toma el valor 0, esta ecuación representa órbitas circulares. En el caso en el que E se encuentra entre 0 y 1, nos va a describir elipses. Mientras que en el valor límite en el que la excentricidad toma el valor 1, la órbita no va a ser cerrada y tendremos una órbita parabólica. Finalmente, para valores de excentricidad mayores que 1, esta ecuación lo que nos está describiendo son órbitas hiperbólicas. Estas soluciones justamente incluyen las órbitas elípticas, que tal y como dicta la primera ley de Kepler, planetas en el sistema solar describen órbitas elípticas donde el Sol se encuentra en uno de los focos. Un detalle importante a tener en cuenta que es aparente a través de este cambio de variables y estas soluciones es que técnicamente hablando los dos cuerpos orbitan alrededor del centro de masas que tienen en común. Por tanto, cuando pensamos en el sistema Sol-Tierra, un problema de dos cuerpos, realmente tanto el Sol como la Tierra orbitan en torno a su centro de masas en común. Lo que ocurre es que al ser el Sol mucho más masivo que la Tierra, el centro de masas de hecho se encuentra en el interior del Sol. Entonces, a efectos prácticos, es como si el Sol no se moviera y solo fuera la Tierra la que describe una órbita elíptica. Otra característica adicional del problema de los dos cuerpos es que, sean las que sean las condiciones iniciales, es decir, las posiciones y velocidades de los dos cuerpos, el movimiento relativo entre ellos siempre va a estar confinado en un plano. Matemáticamente, esto se debe a la conservación del momento angular. El momento angular, que de cierta manera cuantifica la cantidad de movimiento en el sistema, se conserva tanto en magnitud como en dirección. Es por eso, por ejemplo, que la mayoría de los planetas del sistema solar orbitan en el mismo plano. Acabamos de ver, por tanto, que el problema de dos cuerpos tiene una solución cerrada y somos capaces de describir las órbitas que dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente seguirán a lo largo del tiempo. Vamos a pasar ahora al tema principal de este vídeo, que es el problema de los tres cuerpos. Lo único que tenemos que hacer realmente es añadir un cuerpo más al anterior problema de los dos cuerpos. En términos de ecuaciones, lo que esto va a implicar es agrandar el sistema de ecuaciones que teníamos antes. Aquí en rojo vemos que tenemos los términos de las ecuaciones del problema de los dos cuerpos y ahora simplemente tenemos que añadir los términos de interacción que han surgido al añadir este nuevo cuerpo. Recordad que aunque ahora tengamos tres ecuaciones vectoriales, realmente vamos a tener 9 ecuaciones normales de toda la vida para resolver, las correspondientes a las coordenadas x, y z de cada uno de los tres cuerpos. Una vez más, la única información adicional que necesitamos para resolver este problema es simplemente especificar cuáles son las posiciones y velocidades iniciales de cada uno de los tres cuerpos. Uno pensaría que el truco que antes nos ha funcionado mediante el cambio de variables al centro de masas nos ayudaría a simplificar este problema y así obtener soluciones. Pues resulta que no. Si intentamos hacer un cambio de variables parecido al anterior, yéndonos al centro de masas, veremos que realmente no somos capaces de encontrar unas variables que nos simplifiquen las ecuaciones como lo había ocurrido en el problema de los dos cuerpos. Y no es que no sepamos buscar cambios de variables. Resulta que Poincaré demostró que este sistema de ecuaciones de aquí no admite una solución cerrada, al menos en términos de cantidades que podamos calcular a partir de ella, como puedan ser la energía, el momento angular, el momento o otras cantidades. Por tanto, este sistema de ecuaciones de aquí no va a admitir una solución como la que hemos encontrado antes, por ejemplo, para las elipses y los círculos. ¿Quiere decir eso que la física ha fracasado y no podemos resolver el problema de los tres cuerpos? No, nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que en la práctica resolvemos este sistema de ecuaciones computacionalmente utilizando métodos numéricos que nos dan resultados tan precisos como queramos para las órbitas de los tres cuerpos. Las trayectorias que estamos mostrando ahora han sido obtenidas justamente resolviendo con el ordenador el sistema de ecuaciones que acabamos de enseñar. En él podemos ver claras diferencias con el sistema de dos cuerpos. Para empezar, el movimiento de los cuerpos ya no tiene que estar confinado a un simple plano, ya que, aunque el sistema conserve el momento angular total,
esto ya no es suficiente para garantizar que los tres cuerpos orbiten en un mismo plano. La otra diferencia, más evidente, es que comparado con el problema de los dos cuerpos, hay una pérdida de un comportamiento regular y predecible. Ahora, las órbitas de los cuerpos no siguen ningún patrón en concreto. En general, a veces los tres cuerpos van a estar muy cerca los unos de los otros y se van a mover a toda pastilla, mientras que un instante posterior puede que se encuentren mucho más alejados y se mueven de una manera mucho más tranquila y calmada. Este último fenómeno es justamente uno de los pilares en los que se basa la nueva serie de Netflix. Son lo que los habitantes del planeta que orbitan las tres estrellas llaman épocas estables y épocas caóticas. Pero no queremos hacer mucho spoiler. También es verdad que hay ciertas configuraciones del problema de los tres cuerpos que, teniendo unas configuraciones iniciales muy particulares, sí que son más sencillos de resolver. Por ejemplo, si tenemos tres cuerpos formando un triángulo equilátero y les damos la velocidad inicial necesaria, estos se moverán perfectamente manteniendo la formación de triángulo equilátero. Esta primera configuración, que se conoce como triángulo de Laplace, es uno de los más antiguos que se conoce, pero existen otros más como este, es decir, sistemas que por el grado de simetría de sus condiciones iniciales sí que podemos resolver, ya que tienen una forma muy característica. Estas configuraciones especiales en las que sí somos capaces de resolver las ecuaciones son más bien la excepción y no la regla, ya que, como hemos visto, en el caso más general no somos capaces de predecir con fórmulas cerradas cuál va a ser el comportamiento de los tres cuerpos. Algunos de estos sistemas especiales en los que el grado de simetría sí que nos permite obtener soluciones ocurren cuando dos de los tres cuerpos forman un pequeño sistema de dos cuerpos y el tercer cuerpo se encuentra muy alejado de ellos. Un ejemplo de estos en la vida real lo forma el sistema de estrellas Alpha Centauri. En este sistema, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B forman un sistema binario de estrellas orbitando la una a la otra, mientras que Alpha Centauri C o Próxima Centauri se encuentra muy alejado de ellas orbitando el mismo sistema. Alpha Centauri C o Próxima Centauri es la estrella más cercana a nosotros después del Sol y es justamente el sistema de estrellas en el que se inspira la nueva serie de Netflix, El problema de los tres cuerpos. Estos sistemas especiales en el que el grado de simetría de las condiciones iniciales sí que nos permiten encontrar una solución son muy bonitos, pero mirad lo que ocurre cuando muevo ligeramente la posición inicial de uno de los tres cuerpos en el sistema triangular de Laplace. Al principio parece que las órbitas son muy parecidas al triángulo de Laplace y parece que van a mantener un movimiento estable. Pero vemos que a medida que el tiempo avanza, las trayectorias empiezan a cambiar y después de un tiempo la cosa se ha desmadrado completamente. Ya no siguen un sistema predecible y bonito como el que teníamos con el triángulo de Laplace. Este comportamiento en el que las trayectorias después de un tiempo dado cambian mucho al cambiar solo un poquito las condiciones iniciales es lo que en física se conoce como un sistema caótico. Además, este hecho de que al cambiar ligeramente las condiciones iniciales el futuro del sistema cambia drásticamente no es algo que sea especial sobre el sistema triangular de Laplace, sino que más bien es una característica general del problema de los tres cuerpos. De hecho, esta propiedad es lo que motiva también en parte el argumento de la serie de Netflix. Para los espectadores más valientes, la afirmación de que un sistema es caótico se puede formalizar de manera matemática. Por ejemplo, introduciendo conceptos como sistemas ergódicos, exponentes de Lyapunov, etc. Pero eso es otra historia para otro día. ¿Estamos entonces condenados al caos si los tres cuerpos no tienen justamente las condiciones iniciales perfectas necesarias para un sistema de un grado de simetría alto que sí que podamos resolver? ¿Gana siempre el caos? Afortunadamente, la respuesta es que no. Después de todo, el sistema Sol-Tierra-Luna sigue siendo un problema de tres cuerpos y por ahora parece que el sistema no se ha desmadrado. La clave va a estar en las masas de los cuerpos, o más bien en las masas relativas entre los cuerpos y también en las distancias entre ellos. Cuando uno de los cuerpos es mucho más masivo que el resto, parece lógico pensar que el empujón gravitacional que siente debido a los otros dos cuerpos apenas le hace nada. Es como una persona y la Tierra. Técnicamente, el uno ejerce al otro la misma fuerza gravitacional, pero la Tierra realmente no se da cuenta del empujón que yo le estoy ejerciendo. Por otro lado, cuando uno de los tres cuerpos se encuentra muy alejado de los otros dos, la interacción gravitacional que existe entre ellos es muy débil, ya que, os recuerdo, la fuerza entre ellos depende
de la inversa del cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos. En estos casos, por ejemplo, en el sistema Sol, Tierra, Luna, en el que el Sol es mucho más masivo que la Tierra y la Luna y se encuentra muy alejado de los demás, podemos pensar este sistema de tres cuerpos como dos sistemas de dos cuerpos. El primero formado por el Sol y el tándem Tierra-Luna y el segundo formado solamente por la Tierra y la Luna. Aunque las órbitas exactas que sigan el Sol, la Tierra y la Luna no son exactamente calculables, ya que hemos visto que el problema de los tres cuerpos no lo admite, estos casos en los que las masas y las distancias lo permiten suelen ser bastante estables y suelen proporcionar aproximaciones suficientemente buenas para el día a día. Hablando de estabilidad, otro concepto estrechamente relacionado con el problema de los tres cuerpos es el de los puntos de Lagrange. Dados dos cuerpos, los puntos de Lagrange asociados a ese sistema son puntos en el espacio en el que el empujón gravitacional resultante de los dos cuerpos es justamente la fuerza centrípeta necesaria que un cuerpo necesitaría para orbitar en sincronía con el sistema de dos cuerpos. Es decir, una nave espacial que se encontrase en uno de los puntos de Lagrange del sistema Sol-Tierra podría girar conjuntamente con este sistema sin necesidad de encender sus motores. Dados dos cuerpos, existen 5 puntos de Lagrange. L1, L2 y L3 son puntos que están alineados con los dos objetos que forman el sistema de dos cuerpos, mientras que L4 y L5 forman triángulos equiláteros con los dos cuerpos. Por desgracia, en general los puntos de Lagrange no son estables. Esto quiere decir que si nos movemos ligeramente de ellos, la tendencia natural va a ser que nos alejemos y necesitaríamos encender un poquito los motores de nuestra nave espacial para volver a ellos. Pero en general, la cantidad de combustible necesaria para corregir la órbita y volver al punto de Lagrange no es muy grande. Es por eso que algunos telescopios espaciales como el James Webb aprovechan este hecho para planificar sus órbitas y orbitar constantemente los puntos de Lagrange para así ser lo más eficientes posibles con el combustible. Sin embargo, si uno de los dos cuerpos en el sistema de dos cuerpos es mucho más masivo que el otro, aproximadamente 30 veces más masivo, resulta que los puntos L4 y L5 de Lagrange se convierten en puntos de equilibrio estable. Podemos imaginar que un punto de equilibrio estable es aquel en el que si nos movemos ligeramente, la tendencia natural va a ser la de volver al punto de equilibrio, mientras que un equilibrio inestable va a ser aquel en el que si nos movemos ligeramente del punto de equilibrio, la tendencia natural va a ser a alejarnos de él. Por tanto, en el caso de que uno de los dos cuerpos sea mucho más masivo que el otro, una nave espacial que se encuentre en los puntos L4 y L5, si se mueve ligeramente de ese punto de equilibrio, la tendencia natural va a ser volver al punto de Lagrange. De hecho, lo que va a ocurrir seguramente es que la nave espacial realice pequeñas oscilaciones alrededor del punto. De la misma manera que si desplazo ligeramente la bola en este pozo de equilibrio estable, va a empezar a realizar oscilaciones alrededor del punto de equilibrio. Este fenómeno de estabilidad de los puntos de Lagrange es de hecho apreciable en el mismo sistema solar, a través de los asteroides troyanos. Estos asteroides, pequeños e intermedios cuerpos rocosos, son asteroides que orbitan en los puntos de Lagrange L4 y L5 del sistema Sol-Júpiter. Estos asteroides lo que están haciendo es aprovechar la ventaja gravitacional que supone estar en los puntos de Lagrange L4 y L5. Básicamente porque sin hacer ningún esfuerzo son capaces de seguir girando con el sistema Sol-Júpiter. Así que, en resumen, el problema de los tres cuerpos es un clásico de la física y, aunque sea aparentemente sencillo, esconde un montón de comportamientos interesantes, que van desde uno de los ejemplos más claros de caos en la física hasta explicar el comportamiento de sistemas de tres cuerpos en el sistema solar o en sistemas que aparecen en la ciencia ficción. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, gracias por vernos y hasta la próxima.